Hola, somos Falta Envido. El magazine de los domingos, de 10 a 12. En toda la provincia, Radio M, maestra de radio. Soy de Radio M. Estamos haciendo el magazine para toda la provincia de Santa Fe, 14 emisoras, cubriendo la extensión de nuestra querida y maravillosa provincia invencible de Santa Fe. En www.radiom.com.ar, también llegando al mundo por internet, y es un gusto, es un placer cada vez que lo convocamos a él, porque es una figura de la educación, sociólogo especialista en la educación. Es la tercera, cuarta ocasión que ya tenemos oportunidad de tenerlo aquí en el programa. Hemos tenido muchísimas repercusiones en cada una de las charlas que ha reflejado y que ha dejado en este Falta Envido. Autor de Mitomanías de la Educación, ¿sí? Estamos hablando de Emilio Tenti Fanfani, que lo tenemos en línea y es un placer nuevamente poder saludarlo esta mañana de domingo. Emilio, buen día, ¿cómo le va? Buen domingo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad que me dan de comunicar con miles de santafesinos. ¿Cómo está esa Mendoza tan bella? Sí, pero mi Mendoza la tengo a 1100 kilómetros hace muchos años ya, sí, hace como 40 que me fui de Mendoza, estoy en Buenos Aires ahora, sí. Claro. Los últimos 30 años en Buenos Aires, pero siempre el corazoncito mendocino está ahí, está cerca. Bueno, queríamos reflexionar acerca de esta idea, ¿no? De tener como parámetro a la prueba PISA. Algo hemos charlado aquí con usted, Emilio. ¿Qué puede decirnos al respecto? Yo creo que hay ¿cómo diría yo? Muchos malentendidos con respecto a esta prueba. No sabemos bien, primero que tiene una densidad técnica, una complejidad, digamos, que es muy difícil expresarla a través de los medios masivos de comunicación, por ejemplo, ni siquiera a través de la prensa escrita, que uno diría que, bueno, podría ser un poquito más, más favorable al detalle. Pero en primer lugar hay que preguntarse qué es lo que mide la prueba esta. No está midiendo la calidad de los sistemas educativos, este es un error. Y la misma PISA lo dice, el mismo programa lo dice, lo aclara desde que comenzó. No mide la calidad de los sistemas educativos, lo que mide son una serie de competencias, ni siquiera conocimientos, competencias o literacy, como dicen ellos, que quiere decir capacidad de usar la información escrita para comprender o para interpretar o para resolver problemas, o para generar conocimiento con finalidades de utilidad, digamos, finalidades útiles. El conocimiento está detrás, lo que se mide son competencias. Las competencias son estas capacidades genéricas que suponen el conocimiento, pero que no se desarrollan solamente en la escuela. Hay gran parte de estas, lo que llamamos competencias, que se generan a partir de la vida, se aprenden fuera de la escuela, se aprenden desde la más tierna infancia, desde la edad más pequeña. Entonces no mide conocimiento, es una prueba, como dicen los especialistas, que no puede ser tomada como un índice de calidad de los sistemas escolares. En primer lugar, no miden lo que enseña la escuela, sino que miden una serie de competencias genéricas, como digo, parejas para todo el mundo, para todos estos países que participan, que no necesariamente se enseñan en la escuela. Parte de ellas se enseñan en la escuela. No, parte de los conocimientos necesarios para desarrollar esas competencias se desarrollan en los sistemas escolares. Otra cosa sería una prueba que mida cuánto de lo que el programa escolar se propone enseñar, cuánto han aprendido los estudiantes. Esa es otra cosa. Claro. Cuando se hacen preguntas, los ítems de esas preguntas, digamos, que van en el examen, no tienen nada que ver con el programa de enseñanza de la escuela francesa, italiana, argentina, chilena o boliviana. ¿Se entiende? O sea, la primera gran distinción, y esto lo dice PISA, lo que pasa es que después todo el mundo dice, bueno, el número que sintetiza el ranking famoso, este ranking también quiero discutir, sintetiza, mide la calidad del sistema escolar, no mide la calidad de los sistemas escolares, porque muchas de estas competencias, por ejemplo, la dedicación, la disposición al esfuerzo, la paciencia que hay que tener, por ejemplo, para resolver un problema, el orgullo que hay que tener para resolver un problema, la capacidad de concentración, la capacidad de tener paciencia, decir, bueno, hasta cuándo le doy la vuelta hasta que lo logro resolver. Todas estas son cuestiones actitudinales que no tienen que ver con conocimiento, con la parte cognitiva, sino que tienen que ver con cuestiones actitudinales, morales, volitivas. Hay que tener la voluntad de estar ahí, la persistencia, por ejemplo, ¿no? Persistencia que tiene, por ejemplo, un mecánico hasta que no le encuentra la solución. ¿Han visto que hay gente que tiene hasta ese orgullo profesional de decir, yo esto lo tengo que resolver, este problema? Y hay otra gente que no tiene esa actitud.
y abandonan rápidamente. O sea, estas actitudes no se enseñan en la escuela, se enseñan fuera de la escuela. Sí, Entonces esto, ojo, no se puede distinguir cuánto de estas competencias que manifiestan los chicos al responder las preguntas, cuánto se aprendieron en la escuela y cuánto se aprendieron fuera de la escuela. Esta es la primera distinción que hay que hacer. La segunda es el ranking, maldito, el ranking, lo que pasa es que el ranking tiene sex appeal para los medios masivos de comunicación. A ver, ¿quién ganó? El ranking, digamos, se asocia un poco a lo que son las Olimpiadas, ¿no? O una carrera de Fórmula 1. Usted en la carrera de Fórmula 1 tiene uno que gana y uno sale segundo. Será por 833 o por 300 milésimas de segundo, pero siempre hay uno que gana y hay uno que es segundo y el otro es tercero y es cuarto. Aquí, este ranking que nos dicen ahora que este año, por ejemplo, en ciencia, estoy mirando justamente el cuadro acá, estaba buscando el dato el primero aparece Singapur, y efectivamente es primero, pero luego nos aparecen 1, 2, 3, Japón, Estonia, Finlandia y Canadá aparecen como segundos. ¿Por qué segundos? Aunque tienen distintos puntajes, porque esas diferencias de puntos que hay entre esos cuatro, por ejemplo, uno le da 538, el que tiene más, que es Japón, y después viene Canadá, el cuarto, con 528, esas diferencias no son significativas estadísticamente. En la prensa no informan de lo que se llama el intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos dice hasta qué punto una diferencia numérica puede ser considerada una diferencia estadística. ¿Se entiende? En realidad habría un primero, 4 segundos, y luego hay 9 terceros países. Fíjese qué interesante. Hay 9 países: Corea, Nueva Zelanda, Eslovenia, Austria, Reino Unido, Alemania, Holanda, Suiza, Irlanda, que aparecen ranqueadas. En realidad, estadísticamente, no tienen diferencia. Es una diferencia que va de 516 puntos a 503. Fíjese que hay 13 puntos de diferencia que estadísticamente no son significativos porque entran dentro de lo que se llama el intervalo de confianza. Entonces no hay un ranking preciso, no hay un primero, hay un solo primero, hay 4 segundos, hay 9 terceros y así podríamos seguir. Después la cosa se amontona mucho más. Pero sin embargo en la prensa lo que se vende es que, bueno, Países Bajos tiene 509 y está primero de Suiza que tiene 506. Resulta que esa diferencia de 3 puntos no es estadísticamente significativa, y sin embargo Holanda o Países Bajos aparece arriba de Suiza. Aparece arriba, pero esto no es una medición exacta, por eso el intervalo de confianza mide lo que se llama el error muestral. Esa pequeña diferencia de 3 puntos que hay entre esos países, o por ejemplo 502, 503, 506, 509, no es significativa esa diferencia. Todos esos países están en el mismo grupo. Esto a veces, en el informe PISA aparecen los datos con el informe de confianza, con esto que llamo intervalo de confianza, técnicamente se llama intervalo de confianza. Pero a nivel de la prensa no he visto en ningún artículo de los diarios argentinos que se ha tomado en cuenta esta cuestión. No, los que les encanta decir este es primero, este es segundo, este es 80avo, 81avo y así sucesivamente, ¿se entiende? Sí, o sea, sí, estadísticamente sí. no existe este ranking. Se pueden agrupar países en todo caso, se puede decir, bueno, este país está arriba a la cabeza, veo que Singapur se despega completamente del resto, pero después hay 4 segundos. Es como que estamos, disculpe que lo interrumpa Emilio, desde un enfoque, desde una contienda deportiva, ¿no? Exactamente, porque en el deporte usted tiene los 100 metros, ¿no es cierto?, libre, que lo ganó el famoso Usain Bolt. Bueno, ahí hay la velocidad, es una cuestión simple, es una variable simple, se puede medir con una gran precisión. Cada vez tenemos instrumentos mucho más perfectos, porque yo recuerdo hace muchos años no se medía en milésimas de segundo. Sí, Hoy sí. se mide en milésimas de segundo, se pueden quizás en millonésimas de segundo. La física hoy nos permite eso. Entonces uno puede decir, en una carrera de automovilismo siempre va a haber un primero y un segundo, porque habrá siempre es muy poco probable que 2 autos lleguen exactamente al mismo momento con la misma velocidad a la línea de llegada, porque tenemos instrumentos de medición tan finos que sería una probabilidad muy baja que el primero y el segundo tuvieran el mismo tiempo. Esto últimamente no ha ocurrido nunca que yo recuerde. ¿Por qué? Porque la velocidad es una variable simple y se puede medir. El aprendizaje, las competencias, imagínense usted la capacidad de resolver problemas científicos, de comprender el lenguaje del texto escrito o la capacidad matemática. Esas capacidades son muy complejas, no se pueden medir con esta exactitud con la que vulgarmente se cree que se puedan medir, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante para demistificar, porque una cosa es PISA, el estudio PISA, el informe PISA, y otra cosa es el uso y el abuso que se hace de esta información. ¿Y por qué Yo cree entiendo que que es difícil explicar estas cosas a la Sí, opinión pública, sí, es difícil, no es fácil hacerlo, pero la prensa escrita podría, creo yo, contribuir a levantar un poquito el nivel del debate. Y no ser tan simple. Evidentemente, Emilio, hay un gran desconocimiento en el ámbito del periodismo, en una parte importante, ¿no? Para abordar estos temas, se los trata
superficialmente. Pero además me imagino que hay otros elementos a tener en cuenta. ¿Por qué cree usted que se juega, que se analiza de esta manera la educación, ¿no? A nivel de medios masivos y de partidos políticos también? No, porque también otro fracasado, el ranking está indicando, digamos, está sugiriendo, no solamente describe cómo es la situación, sino que también al mismo tiempo te está diciendo, miren, hagan como hace el que está arriba, hagan como Singapur o hagan como Japón. ¿Por qué? Porque hay un interés también en especie de homogeneizar. Esto es parte del proceso de globalización. Se trata de homogeneizar, que todos los países del mundo tengan los mismos sistemas educativos, tengan el mismo sistema de formación docente, ¿se entiende? O sea, que copiemos. Hay todo un operativo acá de imposición de un modelo educativo, pedagógico, que es el propio de los países dominantes. Yo creo que esto es claro. Entonces, la idea de ranking es mucho más clara. En vez de hablar de grupos de países que están a la cabeza, grupos que están en el medio, grupos que están rezagados, que sería quizás lo más sensato, es decir, dividir en 3 grupos los países. Los grupos que están a la cabeza, los grupos que están en el medio y los países que están en la cola en términos de competencias. Y siempre teniendo en cuenta esto que dije antes, que no está midiendo lo que enseñan las escuelas, sino que está midiendo otra cosa que es mucho más complejo que lo que se enseña en la escuela, ¿se entiende? Bueno, esto ya pierde fuerza. Si uno dice, bueno, tengo 3 grupos de países, no es lo mismo que decir, miren, hagan lo que están haciendo este primer país. Primero era Finlandia, ahora resulta que Finlandia sí aparece acá en el grupo, en el lote de los segundos, por ejemplo. Ahora ya no aparece en el primero. Ahora la moda, ¿qué es? Hagamos como en Singapur. Digamos, es de un extremo simplificación. Yo tengo una hipótesis. La hipótesis es que aquellos que están en condiciones técnicas de entender esto, que son las élites dominantes, no tienen interés en entenderlo, o no tienen interés en informarlo. Aquellos que son los que tendríamos interés en que esto se informe correctamente, la mayoría de la gente que le interesaría no sentirse degradada, porque hay un operativo de denigración de las escuelas, de los países de mediano y bajo desarrollo, de denigración de sus docentes, etcétera, etcétera. Estas que tendrían interés en entender mejor qué es lo que significa PISA, no están en condiciones técnicas de entenderlo, porque es muy difícil explicarle a alguien que no tiene un nivel cultural medio para arriba estas cosas tan abstractas como lo que significa el ranking, la diferencia que hay entre competencias y conocimientos, esto que estoy hablando ahora de lo que es los intervalos de confianza, hasta la expresión misma, intervalo de confianza, que imagino los oyentes que nos están escuchando acá, ¿de qué está hablando? Por ahí agarra y hace zapping, se cambia de radio. O sea, son cosas difíciles de informar. Entonces, yo creo que hay intereses. La gente, las élites dirigentes, saben de lo que se trata. También yo me pregunto, ¿por qué no informan bien entonces? ¿Por qué insiste con los rankings? Cuando ellos son los que tienen mejores conocimientos técnicos para poder informar correctamente los resultados de la prueba PISA. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo no quiero teorías de complot, pero digamos, acá hay algo que me llama la atención. Es la fascinación del ranking, es la voluntad de imponer ciertos modelos pedagógicos, repito, culturales, en línea con lo que es la globalización. Hay una especie de homogeneización en el mundo, así como ahora tenemos Hollywood, todo el mundo ve Hollywood, ve las películas de Hollywood y hasta los gustos de las poblaciones se han ido alineando, ya nadie mira cine esloveno, cine finlandés, cine italiano, francés, ahora vemos todo Hollywood, el mismo día se estrenan las películas de Hollywood en Italia, en Francia, en Buenos Aires, en todas partes, ha habido un proceso de homogenización cultural muy fuerte, también se está dando en otros planos, que es en el plano de lo escolar, ¿no? Imponer determinadas recetas, fórmulas, pero muy pocas cosas se pueden decir de PISA con respecto técnicamente, porque ellos después se pretenden de que a partir de estos estudios decir, bueno, a ver, ¿qué factores escolares se asocian con los mejores rendimientos en términos de competencia? Y encuentran muy pocos factores, porque uno puede encontrar arriba, estos países tienen, por ejemplo, Finlandia, que aparece entre los primeros, tiene un sistema que es público, totalmente público, y por ahí tiene Singapur, que tiene un sistema que es donde tiene un peso fuerte la educación privada. Entonces a mí no me pueden venir a aconsejar, decir, ellos tienen tendencia a homogeneizar, después les sale mal la cosa, porque en realidad tenemos países que tienen distintas estructuras educativas, centralizados, descentralizados, federales, unitarios, más bien públicos, más bien privados. Entonces no hay ningún factor que diga, bueno, es mejor que sea privado que sea público, no hay ningún dato objetivo que permita hacer estas asociaciones.
Se dicen dos o tres cosas nomás, que dicen que el mejor clima educativo, las escuelas que tienen mejor clima educativo, o sea, mejor ambiente, buena disciplina en el aula, en el orden, digamos, en las instituciones, se asocian con rendimiento. Pero esto es una asociación espuria, es una asociación, no hay causalidad. Emilio, la verdad, muy claro lo que está explicando y muy importante, agregaría, porque se ha idealizado esta idea de tomar al ranking PISA como un parámetro certero para analizar el tema educativo. Así que sus palabras... Para aconsejar política, eso es lo grave. Exactamente. Para imponer políticas. Y cuando no hay ninguna razón, ningún argumento técnico, científico para hacerlo. O lo hay muy pocos. Le queremos agradecer enormemente su reflexión y desearle el mejor 2017, Emilio. Pero lo mismo, ya que estamos en esta época, es bueno desearles a ustedes y les deseo al país también la mejor de la suerte. Sin duda. El agradecimiento porque cada vez que lo hemos molestado lo hemos podido tener aquí, un lujo que se da a toda la audiencia, que lo podemos compartir, y estos conceptos tan claros, Emilio. Y bueno, seguramente seguiremos las charlas estas periódicamente el año que viene, si Dios quiere. Cuando quieran. Buen año entonces para todos. Buen año. Ahí estaba, sociólogo de la educación, especialista, vaya que lo es, Emilio Tenti Fanfani, en la mañana de Falta en Vido, en esta mañana que tiene todavía mucho para transcurrir. Estamos por un contacto internacional. Ya se viene. Ahora, ya se viene, viviendo el magazine con ustedes.